palabra de Dios también. Pero antes que invito a abrir las palabras, vamos a orar. Padre amado, en esta mañana, tú sabes que no me siento capaz de poder comunicar con bien tu palabra. Estoy muy emocionado, para mí un día muy emocionante. Pero a la misma vez tenemos tu palabra que es eficaz, puede enseñarnos mucho, puede transformarnos a la semejanza de Cristo, puede cambiar nuestras vidas. Así que confiamos en tu palabra, no mi prédica. Te pido, Padre, que me ayudes a decir las palabras suficientes para comunicar tu palabra esta mañana. Que no sean mis palabras más ni menos de lo que deben ser. Padre, pedimos que también sigas bendiciendo a la iglesia acá, la vida abundante. Sabemos que crece no por las obras del pastor, ni nadie más que tu Espíritu Santo y tú. Así que pedimos tu bendición sobre la iglesia y que siga creciendo, no solamente de cantidad de gente, pero cada uno haciendo su parte para ser parte del cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Padre, esta mañana por favor, ilumina nuestro entendimiento de la palabra, usa tu Espíritu Santo en nuestras vidas para hacernos parecer más a Cristo. Para que el mundo vea, hoy nos reunimos contigo y de acá, cuando nos vamos a donde quiera que estemos, que ellos vean en nosotros una vida totalmente distinta y que ellos también quieran esta vida. Pedimos, Padre, que bendigas a todo lo que va a hacer hoy. Y te damos la gloria, la honra para todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, les invito a que abran sus Biblias al último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34. Ahí vamos a empezar y vamos a dar una vuelta por casi toda la Biblia hoy, ¿ok? Espero que estén ya descansados para que puedan ahora dormir siesta después de la prédica, no durante, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con una historia. En el Antiguo Testamento se encuentran muchas narrativas bíblicas. ¿Y cómo se aplica una narrativa bíblica? No es un mandato, no se ve la palabra de un apóstol mandándonos qué hacer, solamente vemos los personajes y las personas en quien Dios estaba obrando en ese momento, trabajando, transformándoles y haciéndoles más capaces de seguir en la voluntad de Dios. Así que cuando vemos a Moisés y vemos a la vida de Josué, no podemos decir, bueno, voy a ser igual como él, voy a ir y conquistar alguna tierra y llamar a la mía. Ojalá, bueno, no. Pero vemos cómo Dios obraba en sus vidas y decimos a la misma vez, bueno, quiero que Dios también haga lo mismo en mí. Que me haga más sumiso a su propia voluntad. Así que vemos un problema al principio. Al final del Deuteronomio capítulo 34, voy a leer algunos versículos acá, empezando con el versículo 4. Dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la haré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Bueno, acá estamos viendo un cambio de liderazgo, ¿no? La iglesia, no soy reformado, o sea, debo corregirme ahí. No vemos la iglesia, vemos a Israel allá. Y bueno, ahí tienen las tribus y están todos ellos guiados por Moisés en ese momento. Pero al fallecer se tiene que tomar la posición otro, ¿no? Y Dios le estaba preparando a Josué para que lo tomara. Y Josué, bueno, no era todavía siervo de Dios. Hasta entonces era siervo de ¿quién? De Moisés. Y a veces cuando uno toma la posición de otro que antes estuvo a cargo, uno puede ser un gran líder que todos opinan muchas buenas cosas de él, puede ser difícil. O sea, hasta ahora todavía cuando estoy en algunas iglesias predicando me siento, no en casa porque estoy en el púlpito de otra persona que predica mucho mejor que yo, capaz que también guíe mejor que yo. Así que, no sé, lo que estaba pensando Josué, acá ya falleció Moisés, ¿qué hago? Sé que hay mucho que hacer, pero tampoco no se levantó ni un profeta igual a él. Dice la palabra acá, en versículo 11 ahí, nadie como él en todas las señales y prodigios
que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón, en todos sus siervos, a toda su tierra, y el gran poder en los hechos grandiosos, terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No hubo ningún profeta como él. ¿Cómo puede un joven, capaz a la edad de 40 era, cómo puede un joven tomar la posición y seguir adelante con toda la gente mirándole? ¿Qué van a decir la gente? Espero que por lo menos guíe más o menos a la mitad de lo que hizo Moisés. Bueno, espero que llegue por lo menos a hacer algo bueno. ¿Cuántos milagros hizo Josué? Ninguno. Ninguno. Pero Moisés, un montón. Las plagas, antes de las plagas. Era un profeta sin igual. ¿Cómo puede un joven seguir en los pasos de uno así? Por eso tenemos el primer capítulo de Josué, ¿no? Y allá vamos a ver solamente los primeros 9 versículos en Josué. Y vamos a hablar sobre 6 cosas que hizo Josué, que aprendió él mientras Dios hacía algo, él también hacía algo para seguirle. Y en ese momento, por leer esos 9 versículos, vamos a ver que Dios lo usó muy mucho. O sea, nunca hizo ningún milagro como Moisés, pero a la misma vez Dios le utilizó y se convirtió en siervo de Jehová. ¿Ok? Vamos a leer primeramente versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de ¿quién? No de Dios, de Moisés, diciendo esto. Bueno, vamos a cortar ahí. ¿Cómo respondió Josué? Fue llamado líder. Tuvo que tomar, digamos, casi el caballo y llevarle de adelante, ¿no? Así que, ¿cómo puede hacerlo? Primeramente nos dice no lo que dijo él, no lo que hizo él, sino que llegó a él la palabra de Dios. Así que Josué, para poder seguir adelante, ¿cuáles son las cosas que hizo él? Bueno, mientras que Dios le hablaba, Josué escuchaba. Una persona que tiene que tomar al frente de una iglesia, le toca guiar a mucha gente, no puede hacer nada de sí mismo. Si un pastor quiere pararse tras el púlpito y predicar la palabra, tiene que saber la palabra, tiene que escuchar la palabra, tiene que saber lo que está diciendo Dios. Si no, ¿qué va a hacer? Va a compartir su propia palabra. Llegó la palabra de Jehová a Josué. Y Josué empezó a escuchar. Así empieza cualquier liderazgo. Tenía que escuchar la palabra de Dios. Hay una costumbre de discípulos, si no escucha, el maestro le echa afuera. ¿Qué pasó con Josué? Estuvo ¿cuántos años al lado de Moisés? Muchos. Así que sabía lo que era escuchar, prestar atención y quedarse fiel. Así que ahora tiene otro maestro, porque se fue Moisés. Y tenía otro maestro que se llamaba Jehová. Y inmediatamente empezó a escucharle, prestarle atención. Y bueno, lo vemos, ¿dónde? Al final de Josué. El versículo más conocido de todo Josué, menos 1, 8 a 9, ¿no? En 24, 15, ¿qué dice? Bueno, ustedes elijan, dice ahí. Para mí, en mi casa, vamos a servir a Jehová, ¿no? Bueno, es la nueva versión Pablo, ¿ok? Estoy sumando ahí. Pero bueno, ¿qué hizo Moisés? Con los egipcios hizo las plagas, hizo posible escapar de la esclavitud allá. También guiaba a los israelitas por el desierto por 40 años. Así que tuvo Josué muchas oportunidades para escuchar y prestó atención. Quedó callado y allá aprendió mucho. Ahora le toca escuchar la voz del Señor y presta mucha atención a la voz del Señor. Dios nos habla también hoy, ¿no? Nos habla por medio de su palabra, a través de su palabra. Segundo de Pedro 1, 3 al 8 nos cuenta mucho sobre que Él también nos habla. El segundo de Timoteo, la palabra de Dios es que es útil. Se tiene que usar. Nos llega la palabra y ¿qué hacemos con esa?
Si queremos seguir en los pasos y ser llamado un siervo de, no otra persona, siervo de Pastor Luciano, siervo de Pastor Master, siervo de Pastor Mason, siervo de quien sea, tenemos que escuchar ¿a quién? A Dios. Siervo de Dios hay que escuchar, hay que saber que la palabra es útil y escuchar la voz. A través de su palabra habla, pero también a veces a través de las circunstancias nos habla. Quiero que vean, bueno, también es un pasaje bastante conocido en Santiago capítulo 1. Nos dice, bueno, es un pasaje que a mí no me gusta tanto, porque se dice, si alguien pide de Dios ayuda con la paciencia, se van a ver pruebas. Y bueno, acá dice, hermanos míos amados, tened por sumo gozo cuando vos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Esa situación Dios usa para que nosotros estemos más capaces de hacer su voluntad. Más tenga la paciencia su obra completa. Tenemos que esperar hasta el fin, el último minuto, ¿no? Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vale la pena, hermanos, escuchar la voz de Dios. Vale la pena porque usando las situaciones y su palabra, al final seremos ¿qué? Completos. Totalmente listos y aptos para su ministerio, para su gloria, para su honra. Así que cuando Jehová, bueno, también estuvo ahí, es Dios. Cuando Jehová ahí le hablaba a Moisés y a Josué, Josué ahí prestaba atención, escuchaba la voz mientras Dios hablaba. Bueno, también versículo 2, leamos algo más. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mientras que Dios les revelaba su voluntad, o sea, su plan, Josué le seguía. Es una cosa saber qué plan tiene Dios, es otra cosa seguirle por fe. Dice acá, lo interesante para mí, bueno, le revela el plan. ¿Cuándo fue el plan B para la nación de Israel entrar a la tierra de Israel? ¿Cuándo fue el plan B? Nunca. Siempre fue plan A, ¿no? Entrar primeramente, pero se quejaron y después se quedaron, ¿no? 40 años allá en el desierto, esperando a entrar. Pero Dios repitió otra vez. Hay un plan, siempre ha sido el plan, van a ocupar la tierra. Así que, ¿listo? Seguidme. Y eso dijo Dios a Josué. No entraron bueno, ellos no entraron a la tierra originalmente por dudar a la voz del Señor. Dudaban demasiado. Y lo que me cae interesante es esto. Dice en el segundo versículo, ahora pues levántate y pasa, ¿a dónde? Pasa este Jordán. ¿Dónde estuvieron en ese momento mismo? Estaban justo al lado, tocando su tierra. Así que hasta entonces, por 40 años, Dios le ha sido fiel. Así que Josué vio con sus propios ojos, veía cada día la paz que uno puede tener cuando obedece a Dios. También estuvo ahí viendo todo. Moisés, que bueno, falleció hace poco en esa historia, estuvo ahí al monte viendo todo lo que no podía experimentar. No podía ver con sus pies, solamente con los ojos, ¿no? Pero Josué sí, por fin podía entrar. Solamente tenía que seguirle. Dios le había traído hasta el río Jordán, tocando su propia tierra. Así que sí estaban, Dios era fiel, solamente tenía que seguir sus pasos. Dios les trajo cerca. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar algunos pasos y llegar a la meta. Bueno, dice también acá, levántate. Esa palabra en el hebreo significa también pararse, pero a la vez también significa enfocarse. Poner los ojos fijos en alguna meta. Así que cuando yo le hice, levántate, no estaba dormido, no estaba sentado tampoco, sino que le enfrentaba una gran carga. ¿De qué? De guiar una nación que era grande, un pueblo de 2 millones de habitantes, ¿no? Para cruzar, bueno, era más de eso en esa época. Cuando salieron de Egipto eran como 2 millones. Y ahora aún más, porque siguen teniendo más bebés. Y bueno, por desobediencia también, se cortaron mucho también. Bueno, acá dice, levántate.
Pone tu mente, pone tu enfoque, pone tus ojos fijos en el plan que tengo para ustedes. Así que Josué le seguía fielmente. Es más fácil seguirle a Dios cuando enfocamos en las promesas de Él también. Recién cantamos la canción Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Esa canción en inglés odio, porque está escrito mal. Dice, todas las promesas del Señor son para mí, pero no son. Esa promesa de ocupar la tierra era para Israel, y van a ocuparla algún día. Van a seguir ocupándola algún día, pero para nosotros no son. Menos mal, porque tampoco la maldición que habían experimentado algunos, las promesas de eso no toca tampoco. Pero sí, en castellano sale mucho mejor. Cualquier promesa que vemos en la palabra de Dios, nosotros a la distancia y después de tantos años, vemos las promesas que son grandísimas. Y esas promesas deben alimentar nuestra fe y hacer más firme al frente del Señor. Así que, bueno, Dios dijo, te voy a dar la tierra. Por fin llegó el tiempo. Así que levántate y ve. Lleva a toda la gente ahí. Y vos vas a ser la persona que divide la tierra para ellos. Qué gran cargo, ¿no? Bueno, en los versículos 3 al 6 vemos que mientras Dios le prometía, José le confiaba. Es una cosa nuevamente decir, bueno, voy a confiarle. He escuchado muchas cosas, pero todavía no estoy. Pero él todavía confiaba en las promesas de Dios. Versículo 3 dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Bueno, lo había dicho a Moisés, pero Moisés falleció y todavía no ha visto la tierra, ¿no? Bueno, por ojos sí, pero por presencia no. Entonces prometió todo a Moisés, pero ¿qué pasó con esa promesa? Siguió otra promesa. Os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Es una buena promesa. Muy buena promesa. Tenemos la presencia de Dios. Bueno, de eso vamos a hablar al final. Pero acá vemos la confianza que tuvo, mejor dicho, tenía, porque seguía en cada paso. La gran confianza que tenía Josué en ese momento. La voluntad de Dios siempre beneficia al hacedor. Así que cuando se convirtió en hacedor, Josué vio más y más las promesas de Dios cumpliéndose en él. Y vio la promesa de él. Llegó dos promesas a él en ese momento. Llegaron dos promesas. Dos promesas. Una de victoria. Porque ¿qué tenían que hacer al entrar a la tierra? ¿Qué iban a decir la gente allá? Bueno, ¿ustedes la quieren? Bueno, nos vamos. ¿Qué harían? Bueno, empezaban a luchar, ¿no? Contra Jericó, ahí y todas esas otras ciudades. Hubo una gran guerra delante de ellos. Así que prometió la victoria. Pero lo más importante no era ganar las victorias, aunque lo iba a hacer. Lo que era más importante era la promesa de su presencia, siempre con Él. Amén. Tuvo que confiar en la palabra de Dios. Como dice Proverbios 3, 5 al 6, lo más conocido acerca de la confianza. Que no hay que fiar en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios. Si confiamos en nosotros mismos, ¿qué va a hacer? Desastre y nada más. El pasaje acá vemos más confianza demostrada que cualquier otra, es el pasaje en Hebreos 11. ¿Se acuerdan quiénes se encuentran allá en Hebreos capítulo 11? Un montón. Es el museo de la fe, digamos, ¿no? Es un museo de tantos personajes bíblicos que tenían fe. Y a través de ver ese pasaje, vemos promesas que Dios había dado y vemos hombres, los cuales bueno, también mujeres, hombres y mujeres que debemos nosotros también seguir en los mismos pasos de ellos. Y confiar en Cristo. Él merece nuestra confianza. Dios merece que nosotros confiemos en Él. Porque hasta ahora, y bueno, nunca va a ser, no nos ha abandonado. Amén. No nos ha dejado y va a estar siempre a nuestro lado.
En el momento más difícil de la vida de Jesús, opino yo, fue cuando estuvo con sus discípulos, ya casi despidiéndole de ellos. Y estaba ahí triste, casi lloraba, y tuvo que contarles en Juan capítulo 14 al 16, que pronto me voy, pero les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque iba a mandar el Espíritu Santo, el Consolador, el que pudo estar con ellos hasta la muerte y más allá. O sea, Jesús vino solamente para estar con ellos 3 años. Pero se fue, ¿para qué? Para prepararnos su lugar. Así que también nos está preparando un lugar donde vivir para siempre. Hay que confiar. La palabra de Dios es digno de nuestra confianza. Voy a ver algunos versículos en Salmos. Quiero leer Salmo 93, versículo 5, que dice acá: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a la casa de Jehová por los siglos y para siempre. Y el 111, versículos 7 y 8, a ver si llego antes. 111, 7 al 8, dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. No hay ninguna cosa que Dios puede decir que no va a pasar. Tenemos la promesa de Jesús. Tenemos la promesa de Dios. Ha sido fiel a nosotros. Lo que vio Josué también era la fidelidad de Dios mismo. Así que él seguía los pasos de Dios. Bueno, tengo acá un montón de cosas de decir sobre cuán confiable es Dios, pero por el tiempo voy a saltar un poquito, ¿ok? Versículos 6 y 7 nos enseña, bueno, voy a duplicar algún versículo acá. 6 y 7 acá en Josué capítulo 1. Mientras que Dios le mandaba, Josué obedecía. Mientras que le mandaba, Josué obedecía. Dice versículos 6 y 7, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mientras que Dios le mandaba, Josué obedecía. Tuvo que obedecer completamente. ¿Qué vale la pena obedecer a los 90%, 95%? Cuando están mis niños en la casa portándose mal, no les digo, bueno, hasta un cierto punto hágame caso. No, les digo, ¿qué? Si no, va a haber alguna disciplina, algún castigo de alguna forma, porque tienen que obedecer completamente. ¿Por qué no lo hacemos con Dios? Nos trata como adultos, pero nosotros nos portamos como si fuéramos niños. Y hay que obedecerle a Dios por completo. No sé si ustedes tomarían una pastilla que funcionaría a los 90%. Usted, doctor, ¿qué hace usted? ¿Quiere curar a una persona hasta los 80%, los 75%, o hasta 100%? Bueno, así debe ser. Nosotros también tenemos que obedecer a los 100%, capaz 110, más allá, ¿no? Tuvo que obedecer completamente. Y bueno, lo hizo. Menos una cosa, ¿no? No me acuerdo exactamente en qué capítulo fue, pero escuchamos la noticia de los gavionitas, ¿no? Los que llegó a él disfrazado, bueno, parecían ellos como si estuvieran de viaje a miles de kilómetros. Y bueno, engañaron a los israelitas y que hicieron un pacto con ellos, nunca les había hecho afuera de la tierra. Pero de esa desobediencia no está hablando ahora Josué. Le dice a él, obedece por completo. ¿En qué cosa? En ser fiel a guiar la gente. No está hablando de ocupar la tierra misma ni echar afuera a la gente, sino escuchar la voz y obedecer la voz de Dios. Tuve que obedecer completamente. También tuvo que obedecer sin ser fluctuante. Eso es difícil. Pastor, ¿llegan algunos días difíciles en que uno quiere hacer algo distinto? O sea, acá veo la bondad de Dios, pero estoy muy cansado. No sé qué hacer. Vale la pena continuar gastándote para siempre.
Bueno, tuvo que obedecer sin ser fluctuante. Dice acá, no te partes ¿a dónde? A la diestra ni a la siniestra. Acá usamos, bueno, en toda parte del mundo usamos, no sé cómo se llaman esas cositas para que los caballos no vean a los lados. Porque, ¿qué pasa? Bueno, van queriendo comer de allá, van queriendo comer de allá. Soy igual a los caballos. O sea, cuando predico a veces tengo que buscar así, a quedarme fijo en la palabra para que no vea nada más. Pero así es peor con el pecado. Es peor que las cosas del mundo. Nos pueden atraer muy mucho. Iban a entrar a la tierra prometida. ¿Qué habían allá? ¿Qué habían? Personas, ideas, ¿qué más? ¿Oportunidades para qué? ¿Seguir a Dios? No. Habían oportunidades para seguir a los otros dioses ajenos. Pero también había la oportunidad de seguir a Dios. Así que él dijo, no mires a la diestra ni a la siniestra, para que puedas estar enfocado y llegar a cabo de hacer la obra de Dios. Habrán muchas cosas allá en la tierra, pero no te distraigas. Quédate enfocado ahí. Mientras Dios le mandaba, Josué obedecía. Solo obediencia te guía al éxito. Nadie llega al final y dice a Dios, bueno, hasta un cierto punto te obedecí, así que déjame entrar. No vale, eso no vale. La vida totalmente entregada a Dios es la que le va a dar más gloria, más honra. Cuando llegamos al cielo con todas las coronas que nos va a premiar, ¿qué hacemos con esa corona? La tiramos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos hizo suficiente. Pero si llegamos ahí con casi nada para ofrecerle en forma de corona, va a ser un viaje corto, digo. No que nos van a echar afuera, sino que ¿con qué vamos a poder glorificarle tanto? Quiero llegar ahí con muchos premios, no para mí mismo, sino para mostrarle a Dios que valió la pena servirle. Amén. El mundo redefine la palabra éxito, ¿no? Si hablamos de una vida exitosa, ¿de qué hablamos? Una persona con mucha plata, ¿no? Alguien tiene 2 carros, 2 autos, 2 casas, una casa acá, otra casa en algún lugar de vacaciones. Hablamos de tener muchas cosas. El materialismo surge, no solamente acá, sino allá, en todas partes. Pero la palabra acá, que significa éxito, dice prosperado, significa ¿qué? Significa ser prudente. O sea, tiene esa palabra hebrea 7 definiciones. Los últimos 2, o sea, número 6 y número 7, habla de éxito, de prosperidad. Los primeros 5 habla de ser prudente, de andar con sabiduría, de prestar atención completamente a una sola cosa, de considerar una enseñanza y seguir, de andar con diligencia, como dice Efesios 5, 15 al 16, que hay que andar con ¿qué? Con diligencia. Así que cuando dice acá, serás prosperado, no dice que vas a tener mucho. Bueno, iban a tener mucho porque Israel se fue de Egipto ¿con qué? Con tantas cosas y entró a la tierra prometida, conquistando a cada ciudad, sacando las cosas para la gloria de Dios y la usaban para el templo, bueno, el tabernáculo y después el templo. Así que tenía mucho. Pero lo que más importaba a Dios no eran las cosas, sino la mente enfocada en Él. Así que hay muchas definiciones, pero cuando hablamos de ser prosperado, hablamos de un enfoque sin igual. Versículo 8 acá dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Mientras que Dios le enseñaba, Josué meditaba en la palabra de Dios. Es una cosa escuchar, es otra cosa meditar. El mundo, bueno, tiene una idea de lo que es la meditación, ¿no? Los que meditan, ¿qué hacen? Bueno, cruzan las piernas, ponen las manos así, o así, o así. No sé cuál dedo es, pero se tiene que tocar algún dedo y quedarse así, haciendo el sonido de Barry Corp, ¿no? Bueno, con los ojos cerrados para no se distraigan, ¿no? Bueno, esa es la idea, vaciar la mente. Y eso también te ayuda, como dice Filipenses 4:6, ¿no? No por nada estéis afanosos, dice ahí. No te preocupes por nada.
Pero ahí queda la meditación, no en el versículo 6, sino en el versículo 8. Con la mente, ¿qué? Llena. La mente llena de otras cosas. El mundo sí mira la meditación y dice, bueno, es tener la mente vacía. Nosotros, cuando queremos meditar en Dios, es llenar la mente. Sí, vaciar la mente de qué cosa? Las cosas mundanas, las cosas que nos distraigan, que nos lleven lejos de Dios. Y después se llenan con los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Allá en la iglesia mía recién empezamos un nuevo ministerio. Hace un par de meses atrás había reunión en la mañana, reunión de escuela dominical y también a la noche reunión de adultos nuevamente. Ahora se ha cambiado todo. Estamos haciendo de noche reunión de jóvenes y estudio bíblico de adultos a la misma vez. Por fin tengo un diácono a mi lado que está enseñando a los adultos y yo me encargo de los jóvenes. Estamos estudiando los frutos del Espíritu Santo. Y ahí, bueno, en Gálatas capítulo 5 se encuentran ¿cuántos? 9, ¿no? Estamos ya tocando como 24 ahora. ¿Cómo es que hay tantos? Es porque cualquier cosa que el Espíritu Santo produce en tu vida para hacerte más pertenecer a Cristo y parecer más a la semejanza de Cristo, es un fruto. Así que vamos estudiando los frutos. De ahí, bueno, ¿cómo llegan estas cosas? Solo por meditar en la palabra. Para poder obedecer por completo, tendrían ellos que meditar mucho en las palabras. David, mi hijo, es moquero. Bueno, los que conocen a Lidia, piensen en el doble moco. Ahí estamos. ¿Ok? Cuando se porta mal él, le tomo de mano y nos vamos a su habitación, le ponemos ahí en su cama y en voz muy seria, pero a la misma vez suave, le hablamos. Porque si le gritamos, chao, se va y va a llorar y no escucha nada. Pero le pregunto siempre, che, ¿por qué hiciste eso? Bueno, no digo che, pero acá sí, le digo che. Che, ¿por qué hiciste eso? ¿En qué estaba pensando? Y me dice, papá, no pensé ni nada. ¿Por qué no pensó? Porque estaba vacía la mente. Igual nos portamos nosotros delante de Dios. Si está vacía la mente, la meditación al mundo. Si estamos ya pensando en nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Obedecerle? No. Tenemos que llenar la mente y no seremos como mi hijo. Y esperemos que algún día pase esa forma de pensar para él, ¿no? Que no sea igual al papá, no al papá. Que no sea igual al papá. Bueno, los primeros ahí que recibieron el mandato de meditar en la palabra fueron los padres de la generación anterior, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6 encontramos lo que dice Moisés a ellos, que permanezcan en la palabra de día y de noche, manteniéndola delante de tu cara, casi en el cuello atada. Tenían que caminar siempre con la palabra. ¿Y qué pasó? Olvidaron de permanecer en la palabra. Después de una generación se olvidaban la gente también de Dios. Y eso pasó lo mismo en Jueces también. La meditación que recibieron ellos, la enseñanza sobre la meditación, no puso en práctica. La meditación verdadera es un arte esencial, un arte espiritual para el creyente. Hay muchos ejemplos en los salmos. Quiero leer 3 salmos ahora. El Salmo 143, 1 al 5 dice esto. Bueno, no, voy a cortarlo, directo al versículo 5. Dice que me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tu mano. Ahí encontramos un salmo de David, en que menciona las cosas que había hecho antes. Y durante un tiempo difícil que le había enfrentado, ahora piensa en una sola cosa, las cosas que hacían Dios anteriormente. Y eso le daba las ganas de seguir adelante. Cerré los salmos. Voy a tener que buscarlo nuevamente. En el Salmo 119, el salmo más largo que se trata del tema de la palabra de Dios. Salmo 119 y el versículo 148 dice acá,
se anticiparon mis ojos a la vigilia de noche para meditar en tus mandamientos. O sea, los salmistas meditaban en los hechos de Dios, en la palabra de Dios, también las maravillas de Dios. Otro versículo en el mismo capítulo, versículo 27, nos enseña que ellos meditaban en las maravillas. 27 dice esto: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Bueno, lo que iba a hacer Dios en breve, allá entre Israel y su tierra prometida, era entregarles una tierra. Tenían que hacer muchas guerras, muchas batallas para poder ocupar la tierra. Hubiera sido mejor si pensaran ellos en las maravillas del pasado. Le hubiera dado las ganas para seguir adelante. Cuando uno se pone a pensar y meditar en lo bueno que es Dios, todo lo malo del mundo alrededor de Él se va a desaparecer. Bueno, en versículo 9, vamos a concluir acá. Dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas. Otro versículo muy conocido. Mientras que Josué se sentía agobiado, recordaba la presencia de Dios. O sea, todos los otros puntos son de Dios. Mientras Dios hacía algo, hacía también Josué algo. Acá vemos otra cosa. Mientras que Josué se sentía agobiado, también recordaba la presencia de Dios en todo momento. Es la tercera vez que Dios le dice: esfuérzate, anímate, sé valiente. ¿Por qué hay que repetir cosas 3 veces? Bueno, éramos todos niños alguna vez, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros padres tenían que decirnos algo? Y, bueno, papá, ya me dijiste eso. No, pero vale la pena repetir, porque somos humanos cada uno. Pero igual, hay un dicho en la Biblia, no es un dicho, es casi nombre, digo, en Isaías 6, que Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. ¿Por qué se repite 3 veces? Bueno, es un modismo en hebreo. Si decís una vez un adjetivo, una sola vez, es como si es bueno. Pero si vos decís en hebreo, es bueno, es decir, bueno, no es solamente bueno, es mejor. Si vos repetís la tercera vez, es decir, es lo mejor. También hacemos lo mismo. Tenemos una cantidad o un nivel del gusto ahí, ¿no? Bueno, la Pepsi está buena. Está buena la Pepsi. A mi esposa es la mejor. Pero bueno, para mí está buena. La Coca, mejor. Pero la mejor gaseosa de todo el mundo no se vende acá. Así que, bueno, no lo menciono. Está en Perú. Se llama la Inca Kola. Es la mejor. Pero bueno, mientras que Josué sentía agobiado, recordaba la presencia de Dios. Tuvo que escucharle decir 3 veces: esfuérzate, sé valiente, prepárate, alístate para la obra delante de ti. ¿Cómo lo va a hacer? Ya se fue Moisés, se enterró y no sabemos dónde está hasta hoy, ¿no? ¿Cómo voy a seguir adelante? No sé qué hacer, no soy profeta, no hago milagros tampoco. Bueno, acá tampoco hacemos milagros, pero esperamos que ustedes nos todavía sigan. No hacemos milagros. No sé ¿cómo van a seguir? ¿Qué hago yo? Me imagino que él se sentía perdido para guiar. Pero dice acá, versículo 9, mira que, ¿quién? Yo te mando, ¿no? Que yo te mando. Es la palabra de Dios que le llegó y él sintió no solo, sino al lado de Dios. Lo mismo pasó con Gedeón, ¿no? En Jueces capítulo 6. Apareció a Gedeón un ángel, ¿no? Y le dijo 3 veces: sé un hombre valiente, esfuérzate. ¿No te mando yo? Si Dios manda, siempre ocupa el asiento a tu lado. Siempre es. Es natural tener temor. Sería muy natural
de nuestro Monefredo, de tantos problemas que había tenido ese pueblo y lo que le quedaba por venir. Pero lo que vemos es que mientras que Josué se sentía agobiado, recordaba la palabra de Dios y su presencia. Nosotros creyentes tenemos aún una promesa más firme. O sea, para nosotros tenemos ya la presencia de Dios siempre con nosotros en la forma del Espíritu Santo, ¿no? Dios sí está con nosotros, así que cualquier cosa que mande que hagamos nosotros, vamos a poder obedecer. Jesús les hizo conocer a sus discípulos en Juan 16, a versículos 4, la mitad del versículo 4 hasta el versículo 7, que yo me voy y les conviene mucho, les conviene muy mucho que me vaya, porque allá en el cielo voy a estar preparando un lugar para ustedes, van a tener una mansión allá. Bueno, para mí no creo que voy a quedarme mucho en la mansión, quizás porque voy a estar más alabando a Dios, pero en ese momento llegó la tristeza. Se daban cuenta, cada discípulo, que ya no va a estar con nosotros. ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Y qué pasó con ellos? Algunos, cuando se fue Jesús al cielo, bueno, le vio encerrado en la tumba, ¿no? Y después resucitado. Pero siguió en sus pasos inmediatamente. No, volvieron algunos a pescar y otros a su trabajo. Volvieron otros. Pero después llegó ¿qué? El Espíritu Santo. Los llenó y ¿qué hicieron? Seguían al paso de Dios. Sí. Así que vemos en Josué un hombre, digamos, no capaz al inicio. Sentía a él muy incapaz. Pero ¿quién es el que capacita? ¿Quién es el que haga posible seguir en la obra? Dios. Es Dios, ¿no? Es Dios. Y Dios estuvo al lado de Josué. Bueno, ¿puedan borrar esa parte del video? Bueno, mejor. Así que cuando Dios, mientras que Dios le hablaba, Josué escuchaba. Mientras que Dios le revelaba su voluntad, Josué le seguía. Mientras que también Dios le prometía, Josué seguía confiándole. Mientras que, espérenme un ratito, mientras que Dios le mandaba, Josué obedecía en cada paso. Y mientras que Dios le enseñaba, Josué meditaba en sus palabras. No vació la mente, sino llenó la mente de todas las cosas buenas de Dios. Y mientras que Josué se sentía agobiado, tuvo que recordar: está Dios conmigo para siempre. Amén. Hermanos, nos queda mucho que hacer para Dios. Nos queda mucho. Acá somos pocos. O sea, somos más ahora que antes, pero todavía hay lugar para más creyentes de acá, ¿no, hermano? Sí. Entonces hay mucho más que hacer. Y Satanás va a estar acá atacándonos siempre, haciéndonos pensar que no somos capaces de hacer la voluntad de Dios, de seguir adelante, de evangelizar a los demás. Pero hay que recordar, Dios puede utilizar a cualquier persona, por eso estoy yo. Así que, bueno, oremos. Padre amado, ha sido un día para mí muy lindo de compartir tu palabra esta mañana. Espero que por lo menos pudieran todos entenderme. Y bueno, sabemos, Padre, que tu palabra es eficaz. Y cuando es predicada tu palabra, el Espíritu Santo es el que lo hace más entendible. Así que, Padre, pedimos que por medio de tu Espíritu Santo ahora estés renovando nuestras mentes, que estés haciéndonos más firmes en nuestra promesa hacia ti. Pedimos que cuando tengamos dudas, que podamos sentir tu presencia con nosotros, que volvamos siempre a tu palabra, que la tengamos siempre no solamente guardada en la mano, sino también en la mente, meditando en ella para siempre. Gracias por el privilegio de abrir la palabra, gracias por el privilegio de ser llamado hijo tuyo. Así que pedimos todo esto y agradecemos por todas las promesas que nos has dado y las promesas que también vemos en otras personas, que tú eres fiel y siempre cumples tu promesa. Así que, Padre, bendícenos, pedimos que este día siga siendo un día muy lindo para todos acá y que siga también la Iglesia Vida Abundante creciendo acá. Queremos que crezca más, no solamente en cantidad de gente, sino también
en las almas acá. Queremos ser más capaces de hacer tu voluntad. Así que entregamos todo en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.